Bueno, pues quiero que te centres conmigo en esta mañana y Dios bendiga su palabra, como hemos dicho. Quiero que el Espíritu Santo en esta mañana hable a tu corazón y quiero compartir con vosotros un tema que evidentemente hemos dado alguna que otra introducción, hemos compartido algunas cosas. Este jueves estuvimos compartiendo sobre cuestiones del Apocalipsis, sobre cuestiones de los últimos tiempos, de finales del siglo, del contexto que habla el Apocalipsis, de las distintas posiciones que hay con referencia a su segunda venida, al rapto, etcétera. Este jueves vamos a seguir hablando un poquito del tema, hay preguntas ahí, hay cuestiones que tenemos que compartir y la vamos a seguir compartiendo para la edificación de la iglesia y para que, como estamos diciendo, hermanos, seamos cada vez más entendidos en los tiempos, porque la iglesia necesita ser entendida en los tiempos que estamos viviendo. Y en esta mañana tengo el título de la predicación del sermón, es En tiempos peligrosos, tú sigue adelante. En tiempos peligrosos, tú sigue adelante. Y no es un texto que yo tenga de encabezamiento, porque tengo otro, pero sí un texto que tengo a través de los apuntes. Pero yo quiero que tú leas conmigo algo en Segunda de Tesalonicenses, porque quiero que te fijes en algo que quiero decirte. Mira, podríamos decir que es un estudio, se hizo hace ya varios años, de que la Iglesia en estas últimas décadas tiene poco conocimiento de lo que es la doctrina del rapto, de la segunda venida, de la gloria que le espera a la Iglesia, que es de estar con el Señor, de que el Señor venga a por su Iglesia, ¿no? Y se dice de que hace décadas atrás, dice que la Iglesia estaba muy afirmada en esas cosas, se predicaba mucho de eso, ¿no? Y se predicaba mucho y la Iglesia estaba muy alentada, muy animada, con mucha esperanza, esperando esa gloria de Dios, ¿no? Ese encuentro con el Cristo resucitado, con el Rey de Gloria, ¿no? Pero dice este estudio que en estas últimas décadas las predicaciones en las distintas iglesias, en los distintos púlpitos, ha ido más enfocada en los sentimientos, en las sanidades, en ciertas cuestiones, incluso en predicaciones muy psicológicas, ¿no? Muy psicológicas, muy de motivación, pero muy poca enfocada en lo que es realmente una doctrina bíblica que alienta y que anima a la Iglesia, como es la segunda venida de Cristo. Hoy prácticamente, yo lo tengo que decir, se predica muy poco, casi nada, de ese mensaje bíblico de las Escrituras, que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y quiero que os fijéis en lo que os estoy diciendo en una frase que dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses. He dicho segunda, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, ya digo que este texto no es el texto del encabezamiento de lo que hoy quiero predicar, aunque lo tengo, pero te lo doy porque ha puesto el Señor que leamos esta frase, ¿no? Vamos a leer dos versículos, pero quiero que te quedes con una última frase. Dice el verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que
vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, es decir, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice el verso 18 que quiero que leas esto conmigo. Dice, por tanto, alentaos. ¿Con qué palabras se tenía que alentar la iglesia? Dile a tu hermano en esta mañana, hermano, Cristo viene pronto. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Además, la palabra de Dios lo revela. Dice, alentaos. Alentaos. Podríamos decir que no es sencillamente un consejo, porque yo creo que trasciende más de un mero consejo. Es el ánimo, el mensaje, el aliento que debe de tener la iglesia. Alentaos los unos a los otros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Desde cuándo tú y yo no nos alentamos con este mensaje? Quizás hace tiempo, o quizás nunca, o quizás hace mucho tiempo, ¿no? De que no te alienta tu hermano o tu hermana, de que no alientas a tu hermano y a tu hermana con este mensaje. Querido hermano, querida hermana, siga adelante, prepárate, vela, ora, porque no sabemos a la hora que viene el Señor. Está ahí esperándolo, llena tus lámparas de aceite, anímate porque Cristo viene. Esto pasa y viene un momento de gloria donde la iglesia se encuentra con el Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Pero ¿qué ocurre? La iglesia no está alentada con este mensaje que revela las Escrituras y que, quiero decir, debería de estar más encima del púlpito. Debería de estar más encima del púlpito. Dice que el Señor viene y que viene con trompeta de Dios. Va a sacar el shofar y va a empezar a tocar. A tocar la trompeta de Dios. Gloria, bendito sea tu Señor. Ahí están los ángeles viniendo con el Cristo a por su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué gloria!, ¿no? Cuando veamos a Cristo en las nubes, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén, hermanos. ¡Qué bueno! Que podamos ver al Señor arrebatando a su iglesia. Aleluya. Por eso, hermano, quiero en este día y en estos días que hemos estado hablando de algunas de las cuestiones que han estado pasando, de ciertos acontecimientos de los tiempos finales, este jueves, como ya he dicho, mirando el libro del Apocalipsis, que lo vamos a seguir mirando este jueves también, que nos quedaron ahí algunas cosas y vamos a seguir compartiendo en cuestión del rapto de la iglesia, del milenio, de esto que tiene que alentar la iglesia. Seguiremos compartiendo para que la iglesia vaya en este conocimiento, hermanos, siendo más entendido en los tiempos, en todo aquello que nos queda. Pero para ser entendido en los tiempos, retomando el texto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, entendido en los tiempos no para tener más conocimiento por tener conocimiento, sino para saber cómo tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios en esta sociedad. Entendidos en los tiempos. Los momentos que estamos viviendo, querido hermano y hermana, va a ser una predicación, reflexión corta. Quiero que estés conmigo. El domingo pasado sé que fui un poco largo, pero quiero hacer en este domingo breve, conciso, hablarte al corazón, alentarte, animarte, porque los momentos que estamos viviendo nos están dando señales. Escúchame bien, señales que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles,
que entramos en esos momentos, como se puede decir, de quizás de últimos tiempos, algunos dicen que sí, otros que no, pero lo que sí tenemos claro que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Podríamos decir en el texto de la palabra de Dios peligrosos, como apunta el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles donde la sociedad anda como en los días de Noé. Y nos dice la palabra, y quien nos lo dice es Jesús, nuestro Salvador, en un texto profético que todos conocemos, Mateo capítulo 24 del 36 al 39, va a decir lo siguiente, hablando sobre las señales de los últimos tiempos. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, amén, aleluya, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24. Es decir, no sabrán, el Señor viene, pero cuando se den cuenta va a ser como ese diluvio, algunos van a perecer, pero aquellos que estén preparados, aquellos que están siguiendo adelante, aún en estos tiempos peligrosos, conflictivos, difíciles, estén preparados y en alerta, son los que van a recibir al Cristo de gloria ya en las nubes, aleluya. Hermanos y hermanas, estos tiempos que estamos viviendo son momentos con mucha incertidumbre, y quiero traerte cierta información y revelación de parte del Espíritu. Tiempos donde cada vez podemos decir que está más cerca nuestra redención, nuestra salvación, porque contra más tiempo pase, evidentemente, más cerca está el Señor. No sabemos cuándo, pero más cerca está el Señor, sencillamente por el tiempo, los días pasan, lo mismo que cada vez somos más mayores, somos más viejos, cada vez que pasa el tiempo más cerca, ¿verdad? Está el Señor ahí a por su iglesia. Los tiempos finales se dibujan en el horizonte. Si tú miras al horizonte, los tiempos finales ya se están dibujando y el Señor de gloria aparece en las nubes por su amada iglesia. Y en estos tiempos peligrosos tú tienes que seguir adelante, porque nadie te va a sacar de lo que se va a vivir. Solamente el Cordero de Dios. Y ya se están dando señales. Hay rumores de guerra, enfermedades, hambre, y la señal más clara que se está dando es en la propia sociedad, y es en el carácter, en la forma, en el modelo que se está creando en los mismos individuos, en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, en toda la sociedad. Es en el carácter donde se cumple lo dicho por el apóstol Pablo con revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Texto que hemos leído hace algunos jueves, pero que quiero leer en esta mañana, y quiero que vengas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice también, 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A estos evita. Porque Pablo y la iglesia, aún ya de esos momentos, se los iba a encontrar. Por lo tanto, hermano, Pablo está dibujando el carácter que se está formando en la sociedad de tiempos peligrosos, tiempos difíciles y tiempos postreros. Pero él aconseja a Timoteo y evidentemente aconseja a la iglesia. Mira, quiero que mires conmigo el verso 14, que dice, pero persiste tú. Es decir, dentro de todo esto tú tienes que seguir adelante. Amén. Hermano, dile en esta mañana a tu hermana, en tiempos peligrosos, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Yo no sé, querido hermano y hermana, cuando tú reflexionas y ves lo que se está moviendo a nuestro alrededor y lo que se está moviendo en nuestra sociedad, en tu familia, inclusamente en la propia iglesia, en tu familia, en tu alrededor, en tu casa, en el vecindario donde tú vivas, en el trabajo, en tu grupo de amistades, etcétera, etcétera. Lo que tú estás viendo, lo que estás oyendo, lo que se dice, lo que se informa, las noticias, esto, aquello. No sé si cuando tú lees esto, dices, wow, Señor, esto se está dando. Egoísmo, interperantes, nos destruimos los unos a los otros. Ya está por un puesto político, nos destruimos unos a otros, sabiendo que va a hacer peor el mal que... Nos destruimos y destruimos hasta nuestro partido, si hace falta, por mí, porque yo resulte vencedor. Y conocéis las noticias últimas de qué pasa aquí en España últimamente con dos personajes políticos, ¿verdad?, de renombre, que están ahí como dos leones a ver quién destruye el uno al otro, ¿no? Para tener ese lugar, para tener ese trono, por ese egoísmo, por esa ansia de poder. Es decir, todo esto se está dando, queridos hermanos y hermanas, todo esto se está dando en los adolescentes. ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta violencia! Queridos hermanos y hermanas, ya esto no es de algo que nos viene del extranjero, de algo, el tema de las pandillas y esto, sino que ya se está dando aquí, en la misma España, con adolescentes y jóvenes españoles. Porque esto de las pandillas un poco más se daba en otros países, ¿verdad?, de Latinoamérica, El Salvador, en otros lugares, las maras, esto, aquello, pero es que se da en España, españoles, adolescentes enfrentados con los padres, sin educación, intemperantes, crueles, sin afecto natural, sin amor hacia los padres. Es decir, es algo que está calando en la sociedad. Ese es el carácter que se está formando en la sociedad. Y quiero que en esta mañana tú seas sabio y sabia y veas esto y digas, Señor, es una de las señales más evidentes que hay en nuestro planeta Tierra ahora mismo para decir, Señor, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Estamos cada día más cerca de los últimos tiempos. Por eso en estos tiempos cuando la iglesia tiene que estar perseverando, tiene que estar velando, tiene que estar orando, tiene que estar con sus lámparas encendidas, tiene que estar llena del Espíritu Santo, tiene que estar buscando al Señor y animada, alentada con el mensaje de Maranata, Cristo viene, aleluya. Aleluya. Cristo viene porque es la esperanza que tú y yo tenemos. Amén. No creo, querido hermano y hermana, no creo que la iglesia tenga esperanza en algún partido político. No por nada, sino porque los partidos políticos están movidos por este carácter que se está dando en nuestros tiempos. Por eso tenemos que tener esa dimensión de sabiduría y de revelación de la palabra de Dios. Egoístas,
aman el dinero, se aman a sí mismos, les importa un bledo todo lo demás. Les importa, permitirme que les importa un pepino. Solamente se importan ellos, el egoísmo, el amor a uno mismo. El yo y el yo. Ya habló Sigmund Freud, ¿verdad? Del ego, del yo y del super yo. Ese psicoanalista. Hermanos, aman la vanidad, lo vacío, lo que no tiene valor. Arrogantes con ira. Hablan mal contra los hombres y contra propia su caza. Y lo peor, que hablan mal en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Sin respeto a los padres ni agradecidos. Impíos, sin sentimiento, afecto natural. Faltos de comprensión, dice el texto, hay faltos de comprensión en otra versión bíblica. Faltos de comprensión. Despiadados, acusadores, llenos de crueldad, salvajes y fieros. Que aman lo malo y aborrecen lo bueno, aman los placeres y detestan a Dios. Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy. Ese es el carácter que se está formando en los hombres y mujeres de este planeta. Ese es el carácter. Por eso Pablo pone en aviso a Timoteo y a la iglesia del carácter que se está dando y que se va a dar a cada vez más. Hombres que niegan la eficacia de la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque en los postreros días vendrán hombres andando en sus propias concupiscencias y negando aún la venida del Señor. Hermanos y hermana querida, la crisis nos acosa ya desde hace más de una década. Hay todavía muchísimo paro, hay muchísimos divorcios, la economía está por los suelos de manera mundial, todo lo que ha traído la pandemia, lo que está trayendo el tema de la globalización, cambio climático, y ahora los políticos enfrascados y tirándose piedras unos a otros, ¿nos sacarán ellos de donde estamos o nos llevarán a un lugar peor? ¿Qué creéis de esta sociedad? ¿Y qué creéis de aquellos en los cuales se está formando este carácter? ¿Creéis que podemos tener esperanza y podemos poner esperanza? El mundo ahora mismo es un caos. Y quiero que te quedes conmigo 10 minutos y me escuches. El mundo ahora mismo es un caos. La Tercera Guerra Mundial, óyeme bien, la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. La Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. En Andalucía tenemos más divorcios que casamientos. En Andalucía, más divorcios que casamientos. Asesinatos, maltrato, abusos a niños, prostitución, robos, delincuencia, corrupción. Hace varios años, un padre mata a sus hijos pequeños y hace una hoguera con ellos. Aquí en España, no es en España, un país desarrollado de la Europa creciente, país occidental moderno. Un padre mata a sus 2 niños pequeñitos y los mete en una hoguera. Las 2 niñas pequeñas que hemos visto este año pasado, asesinadas por su padre en Canarias. Esta semana, una adolescente de 14 años, acuchillada por un amigo, por su pareja, por alguien que conocía, asesinada hasta la muerte con 14 años. Una niña, una adolescente. Una madre, hace también un mes aproximadamente, una madre mata a su hijo con discapacidad y lo hace desaparecer. No ha aparecido el cuerpo del hijo aquí en España. Pero lo que nos deja sobrecogido, es verdad, y sorprendido en estos días pasados, la semana pasada, es un adolescente con 15 años en Elche. Bueno, pues con finca, es decir, con cierta economía, ¿verdad? Un chico con 15 años que sus papás le dicen que como ha sacado malas notas,
le van a prohibir, no que le prohíban, sino que le iban a prohibir no jugar a los videojuegos. Que le iba a prohibir, todavía no se lo habían prohibido. Y este chico coge una escopeta, se encuentra a su madre en la cocina y le da un disparo en la espalda. Su hermanito pequeño, como lo ve y cree que se lo va a decir a alguien, sale corriendo detrás de él con 10 añitos y le pega otro tiro y lo mata. Pero su padre estaba en el trabajo. ¿Qué hace este chico con 15 años? Espera a su padre escondido y cuando ve llegar a su padre escondido, lo encañona y le da 2 tiros en el pecho. 2. Lo remató. Porque le dijo el padre, en el primero dijo el padre, ¿qué hace, hijo mío? Y dice que le da otro. Con 15 años. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra sociedad? ¿Qué generaciones futuras estamos formando? Pero yo quiero desde aquí hacer un mensaje y dar un mensaje a aquellos que tienen cierto liderazgo educacional, político, que nos están escuchando y que nos escuchan por las redes, y decirle, ¿qué estáis haciendo? Si un padre hoy no puede corregir a un hijo porque es denunciado y va preso y va a la cárcel, porque hoy vosotros, los líderes políticos, a lo bueno le decís malo y a lo malo le decís bueno. Aleluya. ¿Cómo vamos a formar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Si las leyes que van en contra de Dios, vosotros las legalizáis. Ahora ya todo se anuncia en la televisión, queridos hermanos, todo se anuncia en la televisión. Ahora ya se anuncia lo más rápido, la pastillita del día después, ya eso en todas las noticias. La pastillita del día después. Ten sexo, haz lo que quieres, si te quedas embarazada no te preocupes, va a la farmacia que tienes una pastilla para que puedas abortar. ¿Dónde vamos? Y después decimos y nos preocupamos y decimos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, nosotros los estamos formando y los estamos educando así. Si me escuchas, Pedro Sánchez, Casado, la alcaldía, la gobernación, presidente de Andalucía, ¿qué estamos haciendo? Psicólogos, educadores sociales, sociólogos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vamos a quejar si es lo que nosotros estamos formando? Es la estructura que le estamos dando al país. ¿Dónde están los valores? ¿Vamos a preguntar que dónde están los valores? Si es que no se lo estamos dando. No creo que corten el vídeo en las redes sociales. Si lo cortan, no os preocuparos, lo ponemos otra vez. Hermanos, esto es algo diabólico. Esto es algo diabólico. Este es el carácter, lo que está construyendo la sociedad. Son tiempos aún de apostasía, de enfriamiento de la fe. Son tiempos en los cuales tenemos que agarrarnos a la promesa de Dios. El amor se está enfriando, cada vez hay menos amor, menos cariño, menos empatía. Tenemos que agarrarnos, la iglesia se tiene que alentar y se tiene que animar y aferrarse a las promesas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los tiempos se acercan, porque los tiempos son peligrosos y hay una sociedad que se está formando sin valores y sin principios. Ayer en uno de los telediarios más vistos a nivel nacional, de las cadenas que sabéis que solemos ver continuamente, un presentador muy afamado, le pregunta a un profesional de educación y psicología, a Burrata, que es sociólogo, psicólogo y se cría, desarrolla su trabajo, ¿verdad?, con adolescentes, con jóvenes, etcétera, ¿no? Le pregunta, en el telediario, de máxima audiencia, 3 de la tarde, ¿por qué se está dando en nuestra sociedad estos comportamientos? ¿Por qué esta falta de valores?
Y lo anoté, cogí en una servilleta, estaba comiéndome, a mí me gusta comer viendo el telediario, y cogí una servilleta y apunté, anoté. ¿Por qué esta falta de valores? Pregunta el periodista, ¿por qué esta falta de valores? La pregunta es, ¿qué valores estamos nosotros dando? Y a quien quiere dar valores, lo calláis y lo quitáis de las redes, de la publicidad y de lo que podamos decir. A lo que es bueno le tapan la boca y a lo que es malo lo gritan. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Yo tenía la respuesta. Si el periodista me hubiera preguntado a mí, yo tenía la respuesta. El sociólogo dio una semblanza técnica, pero sin ningún tipo de respuesta adecuada. Porque es que realmente hoy los que deberían de gobernar y gobernar con justicia, con equidad, con valores, con principios, no lo están haciendo. Y como no lo están haciendo, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios, aquí en el texto que hemos leído de Timoteo, ¿verdad? De Dios nos lo dice, este es el comportamiento de los últimos tiempos. Pero tú, verso 14, tú persiste, dice el texto, persiste, verso 14, persiste. Esa palabra persistir en griego es epimeneo, que significa permanecer, quedarse, insistir, perseverar, estarse fundamentado. Hermanos, permanecer y persistir, como va a decir Pablo ahí, persistir en las Sagradas Escrituras, las cuales nos hacen sabios y nos prepara enteramente para toda buena obra. Tú persiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Amén. Queridos hermanos, querida iglesia, queridos oyentes, útil. Los líderes que gobiernan España, si quieren tener una sociedad formada con valores, si quieren tener un libro de texto para educar a la sociedad, nosotros os lo damos. Amén. Libro de texto para hacer sabio, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer estén preparados para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y este es el libro de texto. No es otro. No es que ahora tenemos que hacer un esoloxe, ¿no? Ahora una nueva educación de ley para... No hace falta. La Iglesia provee al Estado español de Biblias, de libros de texto, para que la sociedad tenga valores. Amén. Son tiempos peligrosos. Jesús dice, una vez más recordando este sermón profético de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Allí en Mateo 24 dice que vendrán guerras, peste, hermanos, en ese sentido son enfermedades pandémicas, porque la peste fue una pandemia. Enfermedades pandémicas cada vez van a ser más frecuentes. Tuvimos hace años, todavía nos acordamos y todavía hay vestigios del VIH. Millones de muertos. En todo el planeta, millones de muertos. Y tocó a pobres y a ricos, a blancos y a negros. Es decir, el VIH fue el SIDA, fue algo tremendo, pero ahora esta pandemia que nos ha cogido, es decir, dice que habrá rumores de guerra, nación contra nación, peste, que son las enfermedades pandémicas. Pero daros cuenta, hermanos, algo que he estado meditando en estos días. Dice también el Señor Jesús en ese texto profético, dice que vendrá hambre. Y si estás escuchando las noticias, que tenemos que escuchar las noticias, hay
hay un gran cambio climático, que lo estamos viendo, un gran cambio climático. Y voy a acabar aquí, ¿eh? Voy a acabar aquí. Hay tal cambio climático. Aquí hemos hablado de algo de eso, del cambio climático y los movimientos geopolíticos. Pero quiero en esta mañana daros estos datos, ¿no? El cambio climático que estamos teniendo nos está dejando prácticamente sin agua, ¿eh? En Andalucía ya hoy hay campos que no se pueden sembrar porque no hay agua para regar. No hay riego. Es decir, no se pueden sembrar por falta de riego. ¿Qué ocurre? Que sin siembra no hay cosecha. Y sin cosecha no hay alimentos. ¿Qué hay? Hambre. No hay agua. Es decir, no hay lluvia. Sin lluvia no hay pastos. Y sin pastos, el ganado no come. Por lo tanto, no tenemos carne, no tenemos leche, no tenemos productos cárnicos. ¿Qué tenemos? Hambre. Habrá hambre y ahora comenzarán las emigraciones. No creáis que va a haber una emigración mundial, ¿eh? Dios, nuestro Señor Jesús, venga antes por su iglesia, pero quizás tengamos que correr de Andalucía para otros lugares, nos tengamos que ir a Galicia o escondernos por Grazalema, que allí de vez en cuando cae algún chaparrón. Quizás nos tengamos que ir a Grazalema, pero nos vamos a tener que marchar. Ya no del África central y desértica y árida, no, de países que hace años eran verdes. Nos vamos a tener que marchar porque hay un cambio climático de tal grado que vamos a tener que emigrar. Va a haber una emigración mundial. Esto es algo profético. Hambre, sequía. Y no tan solo por guerras estas emigraciones, sino por causa de la sequía. Porque, querido hermano y hermana, los alimentos no los da el Carrefour ni el Mercadona. Los alimentos los da el campo. Amén. Los alimentos los da la tierra. Y si no cuidamos el campo, si no cuidamos la tierra, mal lo llevamos. Y esto es lo que vamos a tener. ¿Y qué decir de la globalización, verdad, que nos lleva cada vez más a este sistema de gobierno que ya se revela en el libro de Apocalipsis, que ya prácticamente en Europa lo tenemos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de confiar en la palabra de Dios. Y como dice ese texto que leímos como introducción en Tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Aleluya. Dile a tu hermano y a tu hermana, ojalá que Cristo venga pronto. Díselo por la cuenta que nos trae. Dile, ojalá que Cristo venga pronto. Ojalá que Cristo venga pronto. Aleluya. Ahora dice el Señor, querido hermano y hermana, como Él revela en el capítulo 14 de San Juan, que Él nos está preparando un lugar, una morada. Jesús le dice a sus discípulos allí en el capítulo 14 de San Juan, le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, aleluya. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios!
Qué bueno. Bendito sea el Señor. Querida iglesia, debemos de retomar y de avivar nuestras vidas en este mensaje de aliento y de ánimo del proyecto que Dios tiene para nosotros y de estar con Él por toda la eternidad. Tenemos la promesa que viene a por su iglesia y este momento cada vez está más cerca. La iglesia tiene que estar esperando este momento tan especial de reunirse con su esposo, con aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, cuyos cabellos son blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Él viene a por ti, a llevarte a su presencia. Aleluya. Él viene, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a por su amada iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile a tu hermano para que no se lo olviden esta mañana: en tiempos peligrosos, tú sigue adelante. Aleluya, gloria a Dios.